La siguiente sección principal que el Evangelio de Lucas escribe es el viaje de Jesús a Jerusalén. Esta parte se extiende desde Lucas capítulo 9, versículos 51, al capítulo 19, versículo 27. Lucas mencionó la determinación de Jesús de ir a Jerusalén 5 veces en esta sección. En el capítulo 9, versículo 51, capítulo 13, versículo 22, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18, versículo 31, y en el capítulo 19, versículo 28. Como un ejemplo, escuchemos a Lucas, capítulo 18, versículos 31 y 32. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. A través de pasajes como este, Lucas deja claro que Jesús estaba comprometido con el plan de Dios para salvar a su pueblo, aunque requeriría su muerte en Jerusalén. Dividiremos la discusión de Lucas del viaje de Jesús a Jerusalén en 4 partes principales. Primero, las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado. Segundo, el registro de Lucas del incremento de los conflictos entre Jesús y sus oponentes. Tercero, las enseñanzas de Jesús sobre el costo del discipulado. Y cuarto, el compromiso de Jesús con el plan de Dios para salvar a su pueblo. Comencemos con la naturaleza del discipulado en Lucas capítulo 9, versículo 51, al capítulo 11, versículo 13. El compromiso de Jesús para construir el reino de Dios y salvar a su pueblo lo guió a seleccionar y entrenar a sus apóstoles para un liderazgo de servicio. En Lucas capítulo 9, versículo 51, al capítulo 10, versículo 24, Él les enseñó cómo evangelizar y les advirtió que en la vida habría dificultades para ellos, pero también los fortaleció con el Espíritu Santo. Después de esta preparación, los envió a predicar el Evangelio a las ciudades que había planeado visitar. Seguido a esto, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al capítulo 11, versículo 13, Jesús les proveyó una amplia visión del mundo, enseñándoles sobre 3 temas del discipulado: amor al prójimo, amor a Dios y la oración. Jesús comenzó en Lucas capítulo 10, versículo 27, resumiendo su enseñanza acerca del amor de esta manera: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, Jesús citó Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y Levítico, capítulo 19, versículo 18, para explicar que toda la ley del Antiguo Testamento nos enseña cómo amar a Dios y al prójimo. Los siguientes 2 párrafos ilustran las 2 partes de esta ley de amor. La parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículos 29 al 37, ilustra cómo amar al prójimo. Esta es la bien conocida historia de un samaritano que mostró amor a su prójimo herido, que era israelita, aun y cuando había tensión entre los 2 pueblos. Enseguida, en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, el encuentro de María con Jesús provee un ejemplo de cómo amar a Dios. Sentándose a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, María mostró cómo debemos amar a Dios, haciéndolo a Él la primera prioridad de nuestras vidas y escuchándolo obedientemente. Finalmente, Jesús nos enseña a orar en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13, y concluye su instrucción a los apóstoles enseñándoles a orar genuina y persistentemente por los dones y bendiciones del reino de Dios. La oración es muy importante para los cristianos. Es una parte importante de la vida de Jesús y podemos ver su importancia a través del ejemplo de su vida. Encontramos que entre más grande era su carga, más oraba y buscaba la fortaleza de Dios mientras descansaba. Se dio cuenta que necesitaba estar en comunión constante con el Padre con el fin de renovarse a sí mismo espiritualmente. Oró toda la noche antes de escoger a los 12 discípulos, sabiendo que uno de ellos lo traicionaría. De hecho, cuando escogió a sus discípulos, Él tenía la mirada puesta en la cruz, y esa es parte de la razón por la que Jesús invirtió toda la noche
orando, antes de realizar este importante ministerio. La vida de oración de Jesús fue un ejemplo para nosotros. Después, cuando sus discípulos regresaron llenos de gozo por sus obras maravillosas, Jesús alabó al Padre diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Jesús alabó al Padre, así que nosotros debemos alabarlo también. Sí, aún Jesús necesitó orar y dar alabanza. Nosotros necesitamos aún más. Antes de ser arrestado, Él oró fervientemente en el jardín de Getsemaní y finalmente dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que podemos ver que Jesús estaba en completa sumisión del Padre. Jesús oró debido a la relación que tenía con el Padre y quería completar el plan de salvación para la humanidad. Su ejemplo nos enseñó que como hijos de Dios, nuestra oración y sumisión a la voluntad del Padre son fundamentales para nuestras vidas. Bueno, yo diría que la razón principal por la que es importante para los cristianos orar es porque cada vez que oramos es una expresión de nuestra creencia en Cristo, nuestro descanso en el Evangelio. La única razón por la que podemos orar es porque Jesús murió por nuestros pecados. Jesús nos dio acceso ante el trono de Dios. Podemos acercarnos con seguridad al trono de la gracia con confianza en oración, porque Jesús ha hecho un camino para que lleguemos allá. La primera razón por la que oramos es porque la oración es un ejercicio del Evangelio. La segunda porque es una continua expresión de dependencia de Dios total. Venimos ante Él como el Padre que ama bendecir a sus hijos pidiendo por nuestro diario pan. Pero también es una forma de adoración a Dios. Expresamos su valor, lo adoramos, estamos en comunión. Esa es la realidad al estar en oración. La Biblia habla de eso. Cuando caminamos cotidianamente en la presencia de Dios, la conciencia de que Él es Dios y lleva el peso de nuestras vidas. Juan Wesley llamó a la oración el gran medio para acercarse a Dios, el principal medio de gracia. De hecho, cuando vemos la historia del cristianismo, la lectura de las Escrituras y la oración son las dos principales disciplinas espirituales. Creo que la razón por la que la oración es tan importante es porque ésta crea el tipo de relación con Dios que el cristianismo intenta fomentar. Cuando oramos, estamos hablando con Dios, escuchando lo que Dios tiene que decirnos y entonces responder a lo que escuchamos. Y esa es la base de la relación. Y eso es realmente lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos una relación. Si nos regresamos al Génesis donde Dios caminaba en el jardín y buscaba a Adán y a Eva para que tuvieran comunión con Él. La oración es nuestra forma de caminar y hablar con Dios. Ese viejo himno, Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Estamos llegando al corazón de lo que el cristianismo está diseñado a hacer cuando oramos, porque es relacional. Después de las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado, Lucas destacó el incremento de los conflictos entre Jesús y los líderes judíos en Lucas capítulo 11, versículo 14, al capítulo 15, versículo 32. Durante esta parte de su viaje, Jesús a propósito enfrentó al liderazgo judío por al menos 3 razones. Primero, quería reprender su pobre liderazgo del pueblo de Dios. Segundo, quería llamar a la gente a su propio reino. Y tercero, quería que ellos lo crucificaran en Jerusalén. Así, podría ser una salvación expiatoria por los pecados de su pueblo y ser recompensado con su reinado sobre ellos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 28, los judíos afirmaron que Jesús era el príncipe de los demonios. Y Jesús respondió en los versículos 29 al 53, condenando su maldad y pronunciando maldiciones sobre ellos. En Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, Jesús advirtió a las multitudes a no ser hipócritas como los fariseos. En los versículos 4 al 21, atacó las prácticas de las sinagogas, gobiernos y autoridades judías. En los versículos 22 al 32, enfatizó que Dios iba a satisfacer las necesidades de todo aquel que buscara el reino de Dios
por lo que no necesitarían perseguir la riqueza del mundo como los líderes judíos. Y en los versículos 33 al 59, Jesús advirtió que sus seguidores sin duda tendrían conflictos con aquellos que no aceptan el reino de Dios. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9, Jesús continúa enfrentando al liderazgo judío, llamando a todo Israel a arrepentirse de sus pecados. En los versículos 10 al 17, se agudizó la controversia de sanar a una mujer encorvada en el día de reposo, enfureciendo al principal de la sinagoga. Y en los versículos 18 al 30, Jesús enseñó que al reino de Dios no entrarán muchos que pensaron serían admitidos, condenando claramente a los principales líderes judíos y a sus seguidores. Y en los versículos 31 al 35, Lucas registró que la tensión siguió en aumento entre Jesús y el rey judío Herodes, quien había estado planeando matarlo. En Lucas capítulo 14, Jesús provocó a los líderes judíos aún más. En los versículos 1 al 24, Él sanó a un hombre en el día de reposo, y así criticó los valores mundanos de los líderes judíos, sugiriendo que ninguno de ellos heredaría el reino de Dios. En los versículos 25 al 34, Jesús advirtió a sus seguidores que podrían perder todo en sus vidas como resultado del conflicto que tendrían con aquellos que se le oponen. Después de una introducción en el capítulo 15, versículos 1 y 2, Jesús otra vez busca el conflicto con los líderes judíos a través de sus parábolas acerca de cosas perdidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En cada historia, Jesús llamó a su pueblo a rechazar la exclusividad hipócrita de los fariseos y maestros de la ley, y a regocijarse cuando Dios encuentra a sus hijos entre los pecadores perdidos del mundo. Después de registrar las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado y su incremento de los conflictos con los líderes judíos, Lucas enfoca su relato del viaje de Jesús a Jerusalén en el costo del discipulado en Lucas capítulo 16, versículo 1 al capítulo 18, versículo 30. Jesús quería que sus seguidores entendieran que sus vidas en el reino serían un modelo de su propia vida. Serían perseguidos por los líderes del mundo y tendrían que luchar para mantenerse fieles a Dios. Desde el capítulo 16, versículo 1 al capítulo 17, versículo 10, Jesús enseñó que el discipulado implica ver todo lo que tenemos como posesión de Dios, que Él nos ha confiado como sus mayordomos, para ser usados totalmente para sus propósitos. También advirtió que las bendiciones terrenales pueden ser un obstáculo, incluso previniendo a los ricos a reconocer y recibir el verdadero evangelio. Finalmente, alentó a la fe y al arrepentimiento, asegurándonos que no importa cuánto bien hagamos, nuestra mejor acción sigue siendo no hacer más de lo que Dios requiere. En el capítulo 17, versículo 11, al capítulo 18, versículo 8, Jesús se enfoca en el eventual juicio de este mundo. Las cosas buenas que recibimos como salud, posesiones y justicia deberían hacernos ver la bondad de Dios y hacernos orar para que nos bendiga con ellas en esta vida. Pero estas están destinadas a perecer en el juicio final. La verdadera riqueza, salud y justicia vienen como recompensas en el reino eterno de Dios. Así que ahí es donde nuestra esperanza debe estar. Jesús terminó esta sección en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 30, enfatizando la necesidad de la humildad, porque solo los humildes recibirán el perdón y la bendición de Dios, y heredarán la vida eterna. Lucas concluye su registro del viaje de Jesús a Jerusalén, enfatizando su compromiso con el plan de Dios para salvar a su pueblo, en Lucas capítulo 18, versículo 31 al capítulo 19, versículo 27. La primera forma en la que Jesús mostró su compromiso con el plan de Dios fue con la predicción de su propia muerte en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Jesús sabía que necesitaba morir para salvar a su pueblo, y estaba determinado a seguir con el plan de su Padre. Seguido a esto, Jesús demostró su compromiso con el plan de Dios de salvación, bendiciendo a la gente a la que vino a salvar, como el hombre ciego que sanó en Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Y al recolector de impuestos Zaqueo, al que llamó en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Estas personas fueron rechazadas por la sociedad.
Pero en línea con las promesas de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, ellos iban a recibir una gran herencia en el reino de Dios. Como Jesús le dijo a Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Finalmente, en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27, Jesús contó la parábola de las 10 minas, donde un rey le confía a sus siervos su dinero mientras que él estaba lejos. Esta parábola enseña que si queremos heredar el reino de Dios, debemos comprometernos con el plan de Dios, justo como Jesús lo hizo.